Hola y bienvenidos a la entrevista de France 24. Nuestro invitado es Glenn Greenwald, un abogado estadounidense, ahora periodista, integrante del equipo ganador del premio Pulitzer en 2014 por su papel en las revelaciones sobre el informante y consultor estadounidense Edward Snowden. Es cofundador de Intercept, un medio de comunicación de investigación, y vive desde hace varios años en Brasil. Nos acompaña desde Río de Janeiro. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, señor Greenwald. Qué bueno estar con ustedes. Señor Greenwald, usted ha seguido de cerca lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ha criticado abiertamente a la izquierda y la obsesión de los medios por los vínculos entre Rusia y el presidente Trump. Quisiera empezar con el asesinato de George Floyd en Minnesota. Esto ha despertado una ola de protestas a lo largo de Estados Unidos e incluso en otros países. Quisiera preguntarle sobre algo que dijo Susan Rice, la consejera de Seguridad Nacional del expresidente Obama. Ella sugirió que Rusia estaba destruyendo las protestas y que, según su experiencia, la cito, esto es algo típico del manual ruso. No me sorprendería saber que han fomentado algunos de los extremistas en cada uno de los bandos o que financiaron esto de alguna manera. ¿Qué piensa sobre esto? Creo que eso refleja un verdadero problema en la cultura política estadounidense y en el discurso político estadounidense, en particular entre los demócratas desde 2016, cuando perdieron una elección que obviamente no debían haber perdido ante alguien que era presentador, un chiste y un payaso, en vez de tratar de examinar lo que hicieron mal y qué falló en su política. Hay que recordar que Donald Trump ganó después de que Barack Obama gobernara el país por 8 años. En vez de preguntarse qué falló en la ideología neoliberal en el Partido Demócrata, decidieron echarle toda la culpa a ese villano extranjero y a Moscú, el mismo que Estados Unidos culpó durante décadas por todos sus problemas durante la Guerra Fría. Y ahora, cuando surgen estas protestas a causa del racismo sistemático que ha existido en Estados Unidos desde su fundación, que nunca se ha curado, demócratas como Susan Rice y muchos otros no pueden asumir la responsabilidad de que tal vez algo está mal en Estados Unidos y es la causa de todo esto. En vez de eso, culpan a Rusia. Es una teoría de conspiración descabellada, pero se ha vuelto muy común y se ha normalizado en el discurso estadounidense. ¿Acepta el hecho de que Rusia jugó un papel en la elección de 2016? Tal como han afirmado en múltiples ocasiones, no solo los demócratas o el Comité de Inteligencia, o cree que es una fantasía, una teoría de conspiración como lo acaba de describir. Estados Unidos y Rusia y otras grandes potencias como China, Irán y muchas otras interfieren entre sus políticas domésticas y lo han hecho durante décadas. No dudo que los rusos puedan haber utilizado anuncios de Facebook o bots de Twitter o incluso haber sido responsables de difundir correos, pero en comparación con lo que Estados Unidos ha hecho en términos de interferencia en los asuntos de otros países, incluido Rusia. En la portada de Times Magazine, Estados Unidos celebró en 1996 que consultores estadounidenses ayudaran a que Boris Yeltsin llegara a la presidencia por la expectativa de que iba a privatizarlo todo y dirigir el país hacia una era de neoliberalismo que beneficiaría a los negocios de Estados Unidos, o incluso en 2010, 2012, el Departamento de Estado bajo Hillary Clinton ayudó a financiar y apoyar los grupos de protesta anti-Putin. Ante el esquema de cómo Estados Unidos y Rusia interfieren entre sus asuntos políticos, es muy trivial lo que se está alegando, incluso aunque sea cierto. Es de nuevo un intento por desviar la culpa para evitar cualquier tentativa de realizar un autoanálisis, una autocrítica y adjudicarla a una potencia extranjera. Algo que a todos los gobiernos y las ideologías fallidas les encanta hacer, es decir, hey, no es culpa nuestra, unámonos en oposición a este enemigo extranjero que está allá. Quisiera regresar a la protesta actual. ¿Cree que Donald Trump podría estar perdiendo las elecciones en este momento o que en realidad la estrategia que ha usado una y otra vez podría ayudarle a volver a ganar en noviembre?
Es difícil saberlo. Sin duda, en 1960, los disturbios y las protestas y el desorden social que surgió a causa del movimiento por los derechos civiles, la reacción que hubo, la guerra de Vietnam y el asesinato de Martin Luther King, crearon una impresión entre muchos estadounidenses de que la ley y el orden en Estados Unidos eran insuficientes, y eso permitió que un candidato de derecha, Richard Nixon, ganara la presidencia en 1968 bajo una premisa de más autoritarismo, refuerzo de la policía. 4 años después, un cambio masivo. Los demócratas ganaron con Lyndon Johnson. Se teme que el descontento social pueda fortalecer a un autoritario que dice: desplegaré a los militares en las calles, acabaré con los manifestantes, los mantendré a salvo. Pero realmente dudo que esto pueda funcionar ahora, porque muchos estadounidenses en todo el espectro político han visto muchas de estas instancias en acción, porque ahora todo está filmado, algo inexistente hace 10 años. Han visto a la policía haciendo uso indiscriminado de la violencia contra personas inocentes, en particular contra afroamericanos. Han visto que la causa de las protestas es muy justa y que la inmensa mayoría de los manifestantes y de las protestas son en realidad pacíficas. Realmente creo que la percepción será que Trump esencialmente está empeorando la situación. Obviamente no entre quienes lo apoyan, sino entre los independientes y las personas que no pertenecen firmemente a un bando o al otro. Creo que Trump está en una posición política peligrosa a causa del clima que ha surgido en Estados Unidos a raíz de todo esto. Usted mencionó lo que dijo Trump sobre tal vez enviar los militares a las calles. Claramente es algo que estamos viendo ocurrir en otros países, incluido donde usted se encuentra, Brasil, con el presidente Jair Bolsonaro. Aunque esta comparación solo puede hacerse hasta un cierto punto. ¿Qué piensa sobre la amenaza de Trump con los militares y sobre Bolsonaro y sus aliados jugando esta misma carta? Well, anytime the government deploys the military onto its own streets against its own citizens, it's a huge threat to individual. Siempre que un gobierno despliega a los militares en sus propias calles ante sus propios ciudadanos, es una inmensa amenaza a la libertad individual, a los valores democráticos y a tener una república que opere según la ley. Los militares no son para eso. Los militares no son para disparar ni utilizar la fuerza contra sus propios ciudadanos y en propio territorio. Son para luchar contra poderes extranjeros que están amenazando al país. Entonces, cualquier mínima insinuación de un despliegue militar ya es una amenaza grave a las nociones fundamentales de autonomía y libertad. Que Trump lo haga es extremadamente alarmante, no solo por el potencial que tiene de provocar una especie de autoritarismo, incluso de tiranía en Estados Unidos y en las grandes ciudades, sino también por su habilidad para enviarle una señal a otros líderes en el mundo que también quieren hacer lo mismo. Como usted menciona, mucho antes de esto, Jair Bolsonaro fue elegido como presidente de Brasil, el quinto país más grande del mundo. A finales de 2018 es alguien que ha dicho muchas veces durante años que la dictadura militar que gobernó Brasil durante 21 años hasta 1985 era una forma superior de gobierno por encima de la democracia, y ha estado buscando una excusa, porque los medios se han opuesto mucho a él, para imponer una orden dictatorial. Él hizo parte de los militares que gobernaron el país durante 21 años después de haber acabado con la democracia y quiere regresar a eso. Ver al presidente del país más importante o más poderoso del mundo enviar a los militares a las calles es muy alarmante para los que vivimos en países donde la democracia y las instituciones democráticas son mucho más débiles, pero donde tenemos presidentes o movimientos políticos que están en el poder y quieren hacer lo mismo. ¿Qué tan real es la amenaza de una especie de golpe furtivo en Brasil? Tal como lo mencionó, hemos visto videos de Bolsonaro arremetiendo en reuniones de gabinete. Hemos visto a los generales amenazar de cierta manera o insinuar que, si las cosas se salen de control a causa de las protestas, de la gestión de esta crisis del COVID-19 y por otros temas de corrupción, podrían tomar el control de la situación.
Creo que todo esto empezó porque el hijo del presidente Bolsonaro, Flavio, elegido como senador durante la misma elección en la que el presidente Bolsonaro fue elegido para la presidencia, está involucrado en escándalos de corrupción muy serios y la Policía Federal ha estado investigando esto de manera muy agresiva. La familia tiene vínculos con milicias que gobiernan Brasil con violencia, con grupos paramilitares, y gran parte de la motivación de Bolsonaro es ganar control sobre las instituciones para que no sean independientes, sino que estén bajo su control, incluyendo la policía, a las cortes y a los medios, para poder proteger a su propia familia de ser señalada como responsable por serios actos criminales. Cuando se combinan esa motivación, que obviamente es muy fuerte para cualquiera que quiera proteger a sus propios hijos, atrapados en flagrancia, involucrándose en crímenes serios, con esa ideología según la cual la democracia lleva al comunismo y es caótica y desordenada, con que los militares pueden gobernar Brasil de manera mucho más eficiente y sana, lo cual ha sido su ideología por 30 años, hay un peligro. En especial cuando se añaden factores como que todo el mundo esté confinado en sus hogares, millones de personas están perdiendo sus empleos, una pandemia global, está empezando a haber conflictos en las calles entre grupos fascistas y grupos antifascistas, similar a lo que motivó las protestas en Estados Unidos, que han ocurrido también en otros países como Francia, por ejemplo. La situación se vuelve muy peligrosa, es muy volátil. ¿Está en peligro la democracia en Brasil? Sí, absolutamente está en peligro. Cuando la pregunta empieza a ser si los militares están del lado de Bolsonaro, si los militares están del lado de la democracia, que es lo que todo el mundo se está preguntando, ya significa que la democracia está tan amenazada que está esencialmente en manos de los militares la decisión. Y eso es algo que al mundo realmente debería preocuparle, porque Brasil es un país con mucha influencia, con muchos recursos importantes, incluyendo el Amazonas, y ver la democracia desaparecer en Brasil podría tener consecuencias muy serias para el mundo. Glenn Greenwald, muchas gracias. Es todo el tiempo que tenemos. Y muchas gracias a ustedes por ver esta entrevista aquí en France 24.